Cuando Ferran Torres mandó a guardar el balón en el minuto 106 en el MetLife Stadium, la historia de una generación quedó completa. España derrotó 1-0 a Argentina, la vigente campeona, tras la prórroga para coronarse campeona del mundo por segunda vez en su historia. Y esta vez no pareció el fruto casual de una generación dorada que jamás volvería a repetirse. 16 años después de que el disparo de Andrés Iniesta en Johannesburgo hundiera a los Países Bajos en 2010, La Roja volvía a estar en la cima del fútbol mundial. Pero esta no era la selección de posesión lenta e hipnótica de aquel primer triunfo. Esta es una máquina más sólida, más punzante y más implacable. Una que combinó la paciencia y la tradición del tiki-taka con la agresividad vertical del fútbol moderno. Y que firmó el registro defensivo más impenetrable que jamás haya registrado un campeón del mundo, permitiendo un solo gol en todo el torneo. Para entender cómo España lo ganó todo, tenemos que desglosar la táctica que le impulsó y el papel de sus futbolistas, desde las superestrellas hasta los héroes más discretos, que convirtieron una hermosa idea en un trofeo dorado. Bajo el mando de Luis de la Fuente, España llegó impulsada por la inercia de su triunfo en la Eurocopa 2024 y con una identidad claramente definida. Atrás quedó el toque estéril de las finales de los años 2010, esa posición que dominaba las estadísticas y el control, pero que generaba peligro en menor medida. En su lugar apareció una filosofía arraigada en el juego de posición, pero optimizada para ser profundamente incisiva. España seguía construyendo con paciencia desde la salida de balón a través de triángulos y una ocupación inteligente de las zonas clave, pero ahora cada pase tenía una intención clara: desorganizar el esquema rival, sacar a los defensores de posición y golpear con vértigo en cuanto aparecía una rendija. Su estructura va a ser un 4-3-3, pero con el balón el dibujo mutaba constantemente, con movimientos mediados al espacio que desarticularon cualquier sistema defensivo. Cuando oían al rival en su campo, los laterales ganaban altura y el equipo fluía hacia un 3-2-5 o incluso un 2-3-5, inundando el último tercio y fijando al oponente atrás. Esta flexibilidad les permitía generar superioridades numéricas en zonas clave y contar siempre con un hombre libre para hacer progresar el juego. Ante los bloques bajos a los que se enfrentaron repetidamente las eliminatorias, sumar futbolistas en ataque sin perder el equilibrio defensivo resultó decisivo. Así dominaron a Francia y encapsularon a Argentina. El eje sobre el que todo funcionaba era Rodri. El ganador de Balón de Oro en 2024 fue la pieza táctica más importante del éxito de España, el metrónomo alrededor del cual se organizaba todo el equipo. Actuando como único pivote por delante de la defensa, le dio a España ritmo, estabilidad y control. Facilitaba la salida de balón con limpieza, incluso cuando recibía bajo presión, para conectar con toda la red de compañeros alrededor de él, y marcaba el tempo de cada ataque, decidiendo cuándo pausar el juego y cuándo acelerarlo. Igual de crucial fue su aportación sin balón. Situado por delante de la defensa, fue la primera línea de protección de España, tapando líneas de pase y cortando los contraataques rivales antes de que nacieran, lo que permitía a los jugadores más ofensivos soltarse sabiendo que sus espaldas estaban cuidadas. En un torneo donde las transiciones eran la mayor amenaza para el juego de posesión de España, la disciplina posicional de Rodri fue el seguro de vida que permitió a todos los demás jugar con total libertad. De manera muy merecida, fue Rodri quien levantó el trofeo como capitán de los campeones. Si Rodri era el motor, Pedri era la imaginación. El centrocampista del Barcelona fue el gran arquitecto del juego de España, el encargado de transformar la posesión en peligro real. Se adueñó de los pasillos interiores entre la línea del centro del campo y la defensa rival, la zona donde se deciden los partidos. Su don consistía en recibir el balón en espacios reducidos, bajo acoso, y encontrar aún así el pase o el giro que abría el juego. En los partidos más cerrados, cuando el espacio parecía desaparecer por completo, Pedri encontraba un hueco mínimo para transformar la defensa en ataque con un solo toque. Su movilidad constante y su fiabilidad para no perder el esférico permitían a España superar la presión de los rivales más agresivos sin necesidad de recurrir al balón largo. Fue el nexo entre el control de Rodri y la explosividad de los atacantes. Un trío en la medular es tan bueno como su equilibrio, y el tercer hombre de España resultó fundamental. Fabián Ruiz fue el gigante silencioso del torneo, un interior izquierdo cuyo despliegue incansable sostuvo toda la estructura. Con su envergadura, elegancia y buen manejo de ambas piernas, rompía líneas mediante la conducción, llegaba desde atrás al área para aportar una amenaza goleadora indetectable para los rivales y realizaba ese trabajo sucio en defensa que le permitía a Rodri mantener su posición. Su capacidad para hacer progresar el juego, tanto con arranques verticales como con pases largos a la otra banda, le daba a España una velocidad más cada vez que el rival bloqueaba a Pedri,
resultó poético que en los cuartos de final contra Bélgica fuera Fabián Ruiz quien abriera el marcador, cazando un rechace tras un disparo atajado a Dani Olmo. Y cuando De la Fuente necesitaba cambiar el rumbo de un partido, recurría a Dani Olmo. Ya fuera como titular o saliendo desde el banquillo, Olmo aportaba algo que los demás no tenían. Un centrocampista con verdadero olfato goleador que atacaba el área, jugaba al límite de la última línea y combinaba en espacios reducidos en la frontal. Sus desmarques entre el central y el lateral generaban esas medias ocasiones que rompían a las defensas más cerradas y su polivalencia. Capaz de actuar como mediapunta, falso 9 o acostado en cualquiera de las dos bandas, lo convirtió en una de las piezas más valiosas de la convocatoria. En un torneo de eliminatorias que se decide por detalles, la facultad de Olmo para conectar y ser decisivo fue exactamente el factor diferencial que necesitan los campeones. Todo equipo campeón necesita un futbolista que lo lleve de ser muy bueno a ser imparable, y para España ese fue Lamine Yamal. Siendo aún un adolescente, el extremo del Barcelona había pasado de ser una promesa de récord a convertirse en uno de los atacantes más letales del fútbol mundial a una velocidad relámpago. Todo el plan de España por la banda derecha estaba diseñado para hacerle llegar el balón con rapidez y aislarlo en situaciones de 1 contra 1 frente al lateral. Su peligro radica en su juego directo. Mientras que las selecciones españolas de antes habrían recirculado la posesión a la espera de un hueco, Yamal encaraba al defensor de inmediato, enfrentando a los laterales y provocando desajustes o ganando faltas en zonas clave. Su jugada favorita consistía en recortar hacia adentro para buscar su pierna zurda y patear al segundo poste o filtrar un pase para un compañero. Los defensas sabían exactamente lo que iba a hacer, pero aún así no podían pararlo. Tan solo en la final obligó a Emiliano Martínez a filmar una parada espectacular tras un tiro libre, llegó con claridad al área y puso a sus compañeros en posiciones peligrosas. Y aunque no fue el torneo en el que más se ha lucido, a lo largo de todas las eliminatorias su brillantez individual fue un peligro latente que provocó complicaciones en la defensa rival. Pero el ataque de España era demoledor precisamente porque no estaba solo. En la otra banda, la velocidad vertiginosa de Nico Williams y las capacidades asociativas de Alex Baena ponían las defensas al límite. Mientras Yamal tiraba la diagonal hacia adentro para buscar puerta, Baena y Williams atacaban por fuera, dándole a España una amenaza vertical que fijaba a los laterales. Al mismo tiempo, su trabajo defensivo logró impedir avances y recuperar el balón en zonas altas. Los rivales no podían bascular hacia un costado sin dejar al otro desprotegido. Por el centro, Mikel Oyarzabal ponía la inteligencia y el remate. Un delantero móvil y con criterio que asociaba el juego, generaba superioridades y calculaba al milímetro sus desmarques al área. La delantera de España era un sistema integrado y no una simple suma de individualidades. Cada rol estaba pensado para potenciar al compañero, a pesar de no tener un delantero de referencia. Igual de decisiva fue la profundidad del banquillo que tenía a disposición De la Fuente, y ningún creador lo personificó mejor que Ferran Torres. Como no podía ser de otra manera, el momento crucial del torneo vino justamente desde ahí. Saliendo desde el banquillo en el minuto 62, fue el propio Ferran quien decidió el título, cazando una diagonal de Williams en el área para fusilar a Martínez en el minuto 106 y darle a España la Copa del Mundo. Pero así como la delantera en un sistema integrado, su sistema defensivo fue impenetrable. Ningún equipo permitió tan poco como esta España sin contar con una línea defensiva del primerísimo nivel, y esa fue la plataforma sobre la que se construyó todo lo demás. En todo el torneo, España encajó un solo gol. Un cabezazo de Charles de Ketelaere para Bélgica en cuartos de final en un partido que España terminó ganando 2-1, convirtiéndose en la primera selección en la historia en proclamarse campeona del mundo habiendo recibido únicamente un gol en su camino al título. El guardameta Unai Simón, a pesar de ser criticado previo al torneo y de los cuestionamientos sobre su titularidad por delante de David Raya, alcanzó la cifra récord de 650 minutos consecutivos sin recibir gol antes de ese tanto belga. En el eje de la saga, Aymeric Laporte dio solidez, liderazgo y una salida limpia de balón. El jovencísimo central Pau Cubarsí dio una lección de madurez y serenidad, anticipando el peligro antes de que se gestara, dando un paso adelante hacia el mediocampo para iniciar las jugadas y defendiendo el enorme espacio a la espalda de la línea adelantada de España con una templanza de un futbolista consolidado. Sus actuaciones fueron tan imponentes que surgió como un rival directo de Yamal en las quinielas al mejor jugador del torneo. Junto a la solvencia de los centrales, los laterales actuaron como los motores del sistema. Por las laterales, Pedro Porro y Marco Curella fueron carrileros incansables que permitía el funcionamiento de todo el dibujo, desdoblándose para darle a Baena, Williams y Yamal libertad de desenvolverse en el ataque, interiorizando la medular para formar el 3-2-5 en la fase de creación y realizando de repliegues kilométricos para frenar las contras tras pérdida. Sus integraciones desde la banda ofrecían una variante más de ataque y su desgaste físico de área a área encarnó las exigencias que el sistema imponía a cada defensor. Fue un trabajo sacrificado, a menudo silencioso, pero sin esa disciplina en la retaguardia, ninguno de los destellos en ataque habría tenido impacto.
El dominio de España no se basó únicamente en el control del balón, sino que en lo que hacían en el preciso instante en que lo perdían. El conjunto de la Fuente ejecutaba una presión alta y muy agresiva, buscando recuperar la posesión en cuestión de segundos tras pérdida, cuando el rival aún no estaba organizado y la pelota seguía en zonas de riesgo para ellos. Delanteros y centrocampistas acosaban al poseedor del balón, tapaban líneas de pase y provocaban robos en campo contrario, generando muchas veces ocasiones de gol directamente a partir de esa presión. Todo esto estaba respaldado por una línea defensiva muy adelantada que achicaba el campo y reducía el espacio operativo del rival. Era una estrategia de alto riesgo, ya que defender tan arriba siempre deja metros a la espalda, pero España contrarrestaba el peligro mediante la intensidad de su presión tras pérdida, la inteligencia posicional de Rodri, protegiendo a los cuatro de atrás, y la velocidad de corrección de defensores como Cucurella, Cubarsí y Porro. Al mantener el oponente embotellado y privado del esférico, se aseguraron de que las llegadas con peligro a su espalda fueran contadas. El Mundial de 2026 fue el primero en contar con 48 selecciones, convirtiéndose en un torneo más largo y desgastante que cualquiera de los anteriores. Un juego de presión de alta intensidad como el de España exige un desgaste físico descomunal y a lo largo de semejante maratón la fatiga es el peor enemigo. El éxito de España se debió en gran medida a la profundidad de su plantilla y a la correcta dosificación de minutos. De la Fuente rotó con inteligencia, mantuvo frescos a sus hombres clave para los cruces decisivos y confió en su banquillo. Olmo, Ferran, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Eric García, Marc Pubil, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Gavi, Jeremy Pino, Víctor Muñoz, Borja Iglesias, David Raya y Joan García para mantener el listón de intensidad. Esto resultó crucial en el tramo final de los encuentros, donde la capacidad de España para meter piernas frescas, sostener la presión y seguir atacando con ritmo en los últimos 20 minutos decantó varios partidos muy cerrados a su favor. También lo fue para añadir factores inesperados, como las llegadas de Mikel Merino desde segunda línea. Mientras que otros equipos de presión alta se fueron quedando sin gasolina conforme avanzaba el torneo, la gestión de esfuerzos de España mantuvo su motor rindiendo a plena potencia hasta el día de la gran final. La gran final contra Argentina fue la prueba de fuego definitiva para la identidad de España y ofreció una exhibición perfecta de todos los que lo convirtió en campeones a nivel futbolístico y mental. Frente a la vigente campeona del mundo y Lionel Messi, España fue fría. Dominaron la posesión y las llegadas de forma tan contundente que Argentina se convirtió en la primera selección en los registros históricos en no realizar ni un solo tiro a puerta durante los 90 minutos de una final del Mundial. Su primer remate de todo el encuentro no llegó hasta que Messi probó fortuna en el minuto 117. Una vez más, Rodri manejó el centro de operaciones, quien se adueñó de la medular, privó a Messi del balón en las zonas donde suele marcar diferencias y repartió el balón por todo el campo. Argentina defendió con un rigor tremendo y acudió al juego físico. Emiliano Martínez salvó a la albiceleste con varias intervenciones bajo los tres palos, firmando la marca récord de 11 paradas, la cifra más alta para un portero en una final mundialista. Para mantener con vida a los suyos, sacándole incluso un tiro libre a Lamine Yamal y un remate de cabeza de Williams, el partido se complicó aún más en el minuto 93 cuando Enzo Fernández vio la segunda tarjeta amarilla tras una dura entrada sobre Cubarsí, dejando a Argentina con 10 hombres para afrontar toda la prórroga. Ante un rival en inferioridad numérica y un asedio constante en una sola dirección, el gol era cuestión de tiempo. Cuando finalmente llegó por medio de Ferran Torres, fue la consecuencia lógica de un plan ejecutado a la perfección: control paciente, presión asfixiante, piernas frescas desde el banquillo y el zarpazo definitivo cuando el rival ya no pudo aguantar más. España conquistó el Mundial de 2026 porque fue el equipo más completo y mejor estructurado del torneo. Un bloque capaz de adueñarse del balón, derribar muros defensivos y presionar con rabia y gestionar las exigencias físicas de una competición agotadora ante rivales extenuantes. No fue el triunfo de una sola estrella, sino el de un sistema donde cada futbolista entendía su rol. Rodri dictando el tempo y escudando la saga, Pedri abriendo brechas entre líneas, Fabián Ruiz vertebrando el mediocampo, Olmo apareciendo en los momentos decisivos, Yamal sembrando el pánico en los laterales, Williams estirando las defensas, Baena dando profundidad y balance, Oyarzábal y Ferran Torres combinando el trabajo y una línea defensiva liderada por Simón, Laporte y Cubarsí, e impulsada por Cucurella y Porro, que les otorgó el registro más impenetrable de cualquier campeón mundial en la historia, con solo un gol encajado en 7 partidos. Supieron mezclar la sabiduría de su historia con el descaro de sus joyas más jóvenes, desplegando un fútbol tan vistoso como demoledoramente efectivo. Los verdaderos reyes se forjan en noches como esta, y en 2026 España demostró sin atisbo de duda que era más que digna de llevar la corona.